Bueno, ya teniendo las fórmulas específicas de este circuito con realimentación de emisor, o mejor dicho, este circuito por polarización con retroalimentación de emisor, ahora vamos a trabajar un ejercicio práctico. Por ejemplo, vamos a dar valor a las fuentes de voltaje. Y imaginemos acá que la fuente de voltaje de la base es de 20. La fuente de voltaje, en este caso del colector, también va a ser de 20. Tenemos una resistencia de base de 510K. Y tenemos una resistencia de colector, en este caso de 2.5 kilo ohms. Y la resistencia del emisor es de 1.5 kilo ohms. Muy bien. Teniendo ya esos datos, pues podemos trabajar. En este problema pues nos piden que encontremos el punto de trabajo. Para encontrar el punto de trabajo, prácticamente lo que tenemos que hacer es encontrar la corriente de colector del trabajo, esta, y también tenemos que encontrar el voltaje colector emisor de trabajo, del punto de trabajo. Adicional a eso nos dan una ganancia beta de 100. Entonces esos serían los valores que necesitamos para poder trabajar. Como ya tenemos las fórmulas, simplemente vamos a aplicarlas. Ya no vamos a hacer el análisis de malla respectivo porque ya lo hicimos en la primera parte de este video. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? En este caso, para poder encontrar la parte de la corriente colector, lo que vamos a hacer es que vamos a mover un poco esto. Vamos a aplicar las fórmulas que ya vimos. Por ejemplo, la fórmula de la corriente de base, que sería el primer valor que tenemos que encontrar, va a ser igual al voltaje de base, en este caso, menos el voltaje base emisor, dividido la resistencia de base más la resistencia de emisor por alfa más 1 o beta más 1, perdón. Entonces ahí tendríamos la fórmula. Si sustituimos esos valores, me quedaría que la corriente de base va a ser igual a los 20 voltios que vienen de que llegan a la base, menos 0.7 voltios, que es la diferencia potencial que llega de base al emisor, dividido mi resistencia de base, que es de 510 kilo ohms, recordemos que estamos hablando de kilo ohms, más 1.5 por 100 más 1. Esos serían mis valores para poder encontrar mi corriente de base. Operando todo esto, vamos a obtener que la corriente de base va a ser igual a 0.029 miliamperios. Y ahí tendríamos el primer valor necesario para encontrar la corriente de colector. Recuerden ustedes que para poder encontrar la corriente de colector, yo necesito, en este caso, aplicar la siguiente fórmula. La corriente de colector es igual a la ganancia multiplicado por la corriente de base, y la corriente de base ya lo tenemos. Muy bien, como ya tenemos resuelto esta parte, ahora vamos a la segunda parte. Vamos a encontrar la corriente de colector, que es el primer punto
para llegar al punto de trabajo o el punto de operación. Entonces estábamos diciendo que la corriente de colector es igual a la ganancia por la corriente de base. Si yo multiplico 100 por la corriente de base, que es 0.029, recuérdense que esto está en miliamperios, esto va a ser equivalente a 2.9 miliamperios, y ahí tendríamos el primer resultado para encontrar uno de los puntos necesarios de el punto de trabajo de un transistor. Teniendo la corriente colector, teniendo la corriente de base, ahora podemos encontrar en este caso el voltaje colector emisor, y esa fórmula también ya la tenemos. Resulta que el voltaje colector emisor va a ser equivalente al voltaje del colector menos la corriente del colector, eso multiplicado por la resistencia del colector más la resistencia del emisor, y estos valores ya los tenemos. Entonces esto es igual a 20, que es el voltaje del colector. La corriente del colector es igual a 2.9 miliamperios. Mi resistencia de colector es de 2.5 y la resistencia del emisor es de 1.5 kiloohms. Bien, ya tenemos todos los valores. Ahora lo que nos resta ahí es simplemente operar. Si hacemos la operación respectiva, esto nos va a dar que el voltaje colector emisor es de 8.4 voltios, y ahí tendríamos resuelto la parte del voltaje colector emisor. Ahora, adicional a esto, podemos encontrar el punto de saturación, el punto de corte, y graficar el punto de trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, si ustedes recordarán, tenemos acá, por ejemplo, que mi gráfica la vamos a representar de esta manera. Estos dos extremos de acá me representan, número 1, aquí la parte del área de saturación, aquí la parte del área de corte. ¿Cuándo vamos a tener saturación? Cuando encontremos la corriente de colector máxima o la corriente del colector para punto de saturación. Y aquí se viene a dar una fórmula nueva que necesitamos utilizar, y esta fórmula es la siguiente. Por ejemplo, para encontrar la corriente colector máxima para llegar al punto de saturación, va a ser igual, en este caso, al voltaje que le llega al colector dividido la suma de la resistencia del colector más la suma de la resistencia de el emisor. Entonces tenemos, si sustituimos esto, sería 20 dividido 2.5 más 1.5. El 2.5 y 1.5 están en kiloohms y son los valores de las resistencias. Si la suma de eso, el 20 dividimos dentro de la suma de esto, pues nos va a dar un total de 5, en este caso miliamperios, y ahí tendríamos prácticamente el primer punto. 5 miliamperios es para el punto de saturación. Bien, ahora mi voltaje colector emisor para entrar a la zona de corte, en este caso, pues es igual a decir lo siguiente: mi voltaje colector emisor para entrar a la zona de corte es cuando no le llega corriente ni a la base, por lo tanto la corriente de base es 0 y la corriente colector es 0. Por lo tanto, el voltaje colector emisor en ese momento es equivalente a la fuente de alimentación, que es de 20 voltios. Entonces ahí tendríamos prácticamente la línea que nos permitiría trazar
la recta, la gráfica de trabajo de ese transistor. Ahora, acá por ejemplo tenemos que nuestra corriente colector, según los cálculos que hicimos, es equivalente a 2.9 miliamperios. Si mi corriente colector máxima es de 5, estamos casi en 3. Imaginémonos este punto de acá. Entonces mi corriente de colector de trabajo, le vamos a agregar la Q para diferenciarlo, es igual a 2.9 miliamperios. Y ahí tendríamos en este caso el primer valor. Y esto se va a intersectar en este punto. Y resulta que mi voltaje colector emisor es equivalente a 8.4 voltios. Entonces aquí estaríamos trazando la curva de trabajo de ese transistor, y mi corriente de base que se une a la corriente de colector sería equivalente a 0.029 miliamperios. Y ahí tendríamos el gráfico trazado en base a los valores del punto de trabajo de este ejercicio. Si ustedes recordarán, también tenemos algunas otras fórmulas que podemos aplicar en este momento. Por ejemplo, tenemos la fórmula para encontrar el voltaje del emisor es equivalente a la corriente del emisor por la resistencia del emisor. La resistencia del emisor ya la tenemos, y para encontrar la corriente de emisor pues tenemos una fórmula también, y resulta que la corriente del emisor es igual a beta más 1 por la corriente de base. Si hacemos esta operación, tenemos que aquí prácticamente sería 100 más 1 por la corriente de base, que es de 0.029 miliamperios. 29 miliamperios. Por lo tanto, a la hora de hacer la multiplicación, en este caso sería 101 por 0.029. Eso me da un total de 2.929. Vamos a arreglar ese 9 miliamperios. Y ahí tendríamos el resultado de la corriente del emisor. Vamos a cambiar de color, ese color no se ve muy bien. Ahora, teniendo la corriente del emisor, podemos encontrar el voltaje del emisor, que sería el producto de la corriente del emisor por su resistencia. Entonces esto sería igual a la corriente del emisor, que es de 2.929, lo debo multiplicar por la resistencia, que es de 1.5 kilo ohms. Entonces esto por 1.5, esto me da un voltaje de 4.39 voltios. Y ahí tendríamos el voltaje del emisor. Ahora, otra fórmula que podemos trabajar ahí es el voltaje de base. Recuérdense que el voltaje de base lo podemos calcular de dos maneras. Vamos a usar una de las más prácticas. El voltaje de base va a ser igual al voltaje base emisor más el voltaje del emisor, que ya lo tenemos. Entonces el voltaje base emisor va a ser de 0.7, y a eso le vamos a sumar 4.39. Al hacer la suma, tenemos que 4.39 más 0.7 nos va a dar un total de 5.09 voltios, y ahí tendríamos el voltaje de la base. Si yo quiero encontrar el voltaje del colector, en este caso vamos a aplicar también una de las fórmulas sencillas. Sería el voltaje de colector emisor más el voltaje del emisor, que ya lo tenemos.
Entonces mi voltaje colector va a ser igual a el voltaje colector emisor, que era de 8.4, si ustedes recuerdan, más el voltaje de emisor, que es de 4.39. Si hago la suma, el voltaje colector va a ser igual a 4.39 más 8.4, y eso me va a dar un total de 12.79 voltios. Y ahí tendríamos prácticamente aplicadas cada una de las fórmulas que con las que estuvimos trabajando en el primer video, la primera parte. La primera parte de estos dos videos pues nos sirvió para analizar las dos mallas, tanto de entrada como salida, y encontrar las ecuaciones o las fórmulas o las expresiones algebraicas, como ustedes quieran llamarlos, para poder resolver y calcular ejercicios basados en transistores con polarización por retroalimentación de emisor. Si ustedes se dan cuenta, no es algo muy complicado, simplemente debemos tener cuidado con los valores y las cantidades que estemos utilizando. Espero que hayan comprendido este tema y que haya quedado lo suficientemente claro para que ustedes lo puedan aplicar más adelante. Les agradezco por su atención, pasen un feliz día.